Muy, pero muy buenas tardes a todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Dios los bendiga. Bienvenidos a esta programación de Palabras de Vida, esta presentación de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la zona 57, esta zona que está ubicada en el sector de Florida Blanca y Girón, a quienes a todos ustedes les damos esta cordial bienvenida, hoy con una programación bien, pero bien especial. Recuerde que vamos todos los días, de lunes a viernes, en el horario de 5 a 6 de la tarde, aquí por Televisión Ciudadana. Queremos en esta tarde que usted nos acompañe con toda su familia, todos los que están ahí, vengan y participen de esta programación. Quiero presentar a mi compañero de trabajo en esta tarde, el pastor Manuel Martínez Capellán. Pastor, bienvenido a esta programación de Palabras de Vida. Gracias, Pastor William. Gracias, amables televidentes. Dios les bendiga gloriosamente en esta tarde por acompañarnos en nuestra sintonía, donde esperamos que la palabra que vamos a expresarle sea para su vida de grandes y múltiples bendiciones. Así es que bienvenidos sean todos ustedes a nuestra sintonía. Esto es Palabras de Vida. Gracias, Pastor Manuel, y es un gozo de verdad llegar a cada uno de ustedes, y queremos que todos ustedes sean participantes también de nuestra programación. Queremos que nos acompañen, participen con nosotros y lo hagan a través de nuestras redes sociales que tenemos, donde podemos interactuar con cada uno de ustedes. Tenemos en nuestro Facebook Palabras de Vida, allí puede usted escribirnos, comentar acerca de esta programación. Nuestro Twitter @palabras letra de vida 57, también en YouTube Palabras de Vida. Usted puede encontrar todos nuestros programas, la grabación de todos los que hemos grabado. Usted algún tema que le interese puede volverlo a ver allí a través de YouTube, y nuestro correo electrónico palabrasdevida.mmm@gmail.com, donde puede enviarnos sus comentarios, preguntas, temas que quizás usted desea que tratemos acá en esta programación, y pues deseamos que todo esto sea bendición para cada uno de ustedes. Hoy tenemos un tema bien interesante, y este tema es el llamamiento. Hoy deseamos que usted pueda aprender a través de la palabra de Dios cómo es ese llamamiento, cómo llama a una persona Dios, ejemplos de personajes bíblicos a los cuales Dios ha llamado, y cuántas personas hoy Dios sigue llamando también porque está necesitándolos para la extensión de su reino. Así que está todo listo para iniciar esta mañana esta programación, pero vamos a implorar el favor de Dios. Vamos a pedirle a nuestro Dios en esta tarde que su bendición sea sobre nosotros. Pastor Manuel, ¿por qué no nos dirige en esta oración? Vamos entonces a disponernos a orar, que es lo más importante y lo que siempre nosotros hacemos primeramente ante cualquier necesidad que tengamos, programación que hagamos, cualquier actividad, nos colocamos en la mano de nuestro Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, gracias te damos en esta tarde, Señor, porque nos permite llegar a tantas vidas, tantos hogares que nos sintonizan con esta palabra de vida, esperando, Señor, que tú actúes en sus corazones y que nosotros, Señor, seamos de bendiciones a tantas vidas que nos ven. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que fluya tu palabra en los corazones, en las vidas, y que todos sean bendecidos por el poder de tu preciosa palabra. Gracias, Señor. Amén. Pastor Manuel, hoy vamos a desarrollar este tema tan interesante, y deseamos que ustedes, mis queridos amigos, hermanos, todos los que están ahí en casa, se unan y nos acompañen. Quizás usted también tiene un llamado de Dios, pero aún no lo ha entendido, no se ha dado cuenta que Dios lo está llamando, y por eso hoy queremos, a través de esta programación, llegar a cada uno de ustedes, que usted pueda entender realmente que Dios lo llamó y que Dios tiene un propósito grande para su vida. Así que dispóngase, esté atento, porque hoy vamos a tratar este gran tema de interés para todos ustedes. El llamamiento, importante este tema acerca del llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. De hecho, pastor, cada persona en esta tierra y sobre todo cada cristiano tiene un llamado especial de parte de Dios. Nadie viene a este mundo así por así, sino con un propósito determinado para su vida, pastor. Yo creo que sí, Pastor Manuel,
Todos nosotros tenemos un llamado de Dios y usted también, mi querido amigo, tiene un llamado de Dios, pero a veces como que no lo asimilamos en nuestras vidas, no nos damos cuenta que Dios realmente quiere hacer algo con nosotros. Quizás pudiéramos citar y vamos hoy a estar mirando muchos de esos personajes, los cuales Dios ha hecho un trato con ellos, Dios ha ido tratando con ellos, y quisiera leer lo que nos dice la palabra del Señor, y quiero hacerlo allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, si usted tiene una Biblia ahí en casa, yo le invito por favor para que me acompañe ahí para leer lo que nos dice la palabra del Señor. Y queremos iniciar hablando de este personaje, Moisés, un gran llamamiento que Dios le hizo. Libro de Éxodo, capítulo 3, dice la palabra de Dios: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí Pastor Manuel nos habla la palabra del Señor acerca de este llamado, este encuentro que tiene Dios con Moisés. Y vemos que este llamado Dios se lo hace a Moisés porque había tratado desde niño Dios con Moisés, lo había preparado. Y a veces, pastor, nosotros como que no nos damos cuenta que Dios aún desde el vientre de nuestra madre viene forjando ese llamamiento que tiene con cada uno de nosotros, pastor. Muchas personas que no conocen, pastor, el propósito de Dios, el propósito determinado de parte de Dios. Por eso es de admirar esta forma en que Dios llama a Moisés, que desde niño le preservó la vida, porque tenía un propósito determinado con él de llamarlo para una gran comisión, una gran labor, para una titánica labor, pastor, como fue la labor que le tocó hacer en beneficio del pueblo de Dios. Dios siempre tiene planes grandes, planes hermosos, planes maravillosos con aquellos que obedecen al llamado de Dios, pastor. Pastor Capellán, ¿cuántos de nuestros amables oyentes quizás también tuvieron una niñez difícil, pasaron por dificultades, y todo eso fue propósito de Dios para la preparación de lo que será su vida en este tiempo, en lo que Dios quiere hacer ahora con usted? Pero usted quiere conocer más acerca del llamamiento, no se despegue de ahí, acompáñenos, vamos a nuestra primera pausa, pero ya volvemos aquí en Palabras de Vida. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución.
Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Continuamos en esta tarde aquí en Palabras de Vida, esta presentación de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la zona 57, diferentes congregaciones que tenemos en el área metropolitana, a las cuales queremos que usted se acerque a cualquiera de ellas, visítenos. Sé que Dios tiene una palabra de bendición, de edificación para cada uno de ustedes. Es el momento para buscar a Dios y queremos que lo haga en una de nuestras congregaciones. Continuamos hoy con nuestro gran tema que hemos trazado el día de hoy, el llamamiento. Hemos hablado acerca de cómo Dios llama a Moisés. A través de la zarza Dios se revela, se presenta a Moisés allí en el desierto. Es importante, pastor, y hablábamos un poco, cómo desde la niñez Dios va preparando, y quizás son muchos los que Dios desde niños va preparándolos y a veces ni siquiera sabemos cómo Dios lleva ese proceso, pero al final o después, más adelante, nos damos cuenta que todas las diferentes situaciones Dios las permitió porque tenía propósitos con nuestras vidas, pastor. Dios tiene propósitos grandes y proyectos hermosos con aquello que Él prepara, inclusive desde el vientre de su madre. Tenemos como el caso de David, que David expresó en sus palabras que su embrión, que el embrión vieron sus días. Entonces Dios determina por su palabra, determina por su voluntad divina, porque Dios es soberano y Él hace como Él quiera y llama a quien Él quiere llamar y capacita a quien quiere capacitar, y también aquellos que se dejan usar de parte del Señor. Así sea desde el vientre de la madre, desde la niñez, Dios va preparando con antelación ese ministerio, ese llamado, para que se ejecute, para que se haga, para que se determine, para que se lleve en bien de la obra de Dios. Y muchas veces, pastor, en el transcurrir de ese llamado o para que se ejecute ese llamado, Dios tiene que hacer cosas grandes, porque por ejemplo, en el pasaje que estamos hablando acerca de Moisés, dice la palabra que Moisés se acercó y dijo: voy a ver por qué causa la zarza arde y no se consume, porque el asunto no era que la zarza ardiera. La zarza en el desierto, los chamizos se queman y arden constantemente, sino era que esta zarza que Moisés vio no se consumía, y ardía y ardía y no se consumía. Entonces eso le llamó la atención, lo llenó de admiración. Pero voy a ver por qué causa la zarza no se consume, no se quema, porque que pastor, el fuego de Dios no quema, el fuego de Dios no hace daño, el fuego de Dios es una bendición. Entonces cuando él se acerca a mirar por qué causa la zarza no se consumía, entonces recibe el llamado de parte de Dios, porque Dios tiene que obrar de esa manera para que entendamos, para que comprendamos, para que acertemos el propósito de Dios en nuestro llamamiento, pastor. Pastor Capellán, el llamado de Dios tiene que tener ese factor sobrenatural de Dios, ¿verdad? Ese momento en el cual las cosas cambian, son diferentes, eso sobrenatural de Dios que llega a nuestras vidas, llega ese momento y nos cambia y nos transforma y hace que nuestras vidas inmediatamente como que reaccionen, porque lo que Dios está haciendo allí es algo no común, es algo no normal,
Es algo fuera de lo natural. Ese es el verdadero llamado de Dios. Pastor, hoy hay muchas personas quizás que dicen tener un llamado, pero no lo llevan a cabalidad. Aunque todos tenemos un llamado de Dios a servirle, a desarrollar la obra. A todos Dios nos ha llamado, porque Dios nos llama, pastor, hijos quizás para tenerlos allí sentados en una banca. No, Dios te llamó con un propósito, pero tienes que desarrollar ese propósito. Mire, pastor, que Moisés, él cuando estaba en Egipto y creció allí como hijo de la hija de Faraón, y allí prácticamente nieto del Faraón, en la mejor universidad allí de Egipto, porque era en ese momento, era el gran imperio del momento y tenía quizás la mejor educación, los mejores recursos, y así crece Moisés. Pero aunque Moisés lleva esa llama en su corazón, era necesario el encuentro con Dios para que se sellara ese verdadero llamamiento, pastor. Tenía todas las comodidades que una persona joven anhela tener. Dice la palabra que era hijo de la hija de Faraón, es decir, era nieto de Faraón. Es decir, fue preparado para ser Faraón, educado para ser Faraón, tenía todas las características para ser Faraón. En todo el conocimiento egipcio y los jeroglíficos egipcios, era un hombre que había sido educado, preparado, capacitado para ser faraón, pero allá internamente en su corazón, él sabía que tenía la llama viva del llamamiento de Dios con un propósito determinado, y Dios tuvo que intervenir, porque pastor, estaba hablando de las cosas que Dios tiene que hacer para que mucha gente salga de la comodidad, para que mucha gente salga en obediencia al llamado de la obra de Dios. Por ejemplo, Dios cómo tuvo que actuar, cómo tuvo que hacer. Y hay que entender que Moisés, cuando salió de Egipto huyendo, dice la palabra que tenía 40 años, y 40 años en el desierto fueron 80 años. Es decir, que todo ese proceso para que a los 80 años este hombre de Dios se le apareciera y fuera obediente al llamado de Dios. A veces estamos en la comodidad, a veces estamos en la holgura, a veces estamos tan cómodos que no queremos ni evangelizar las almas que nos quedan al lado de la casa. A veces estamos tan tranquilos viendo el mundo cómo se va, cómo se pierde la gente, y no somos obedientes ni siquiera a ese llamado de evangelizar las almas que se están perdiendo, porque nos gusta mucho estar cómodo y no hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, pastor. Y mire, pastor capellán, algo interesante que hay acá es que muchas personas quieren también que Dios las use. Uno encuentra gente que dice, oye, me gustaría, o jóvenes que a veces quieren que servir a Dios, pero sabe que una característica que vemos es que dice que Moisés estaba apacentando las ovejas, pero se fue acercando hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Pero hay mucha gente hoy quiere que Dios las use y se están acercando más al mundo. Ellos quieren que Dios los use y se están acercando más a las cosas pasajeras, a las cosas vanas, más a lo terrenal. Al evangelio fácil. Exacto, a cosas que al evangelio, pastor, al evangelio fácil, al evangelio cómodo. Sí, señor. Al evangelio liviano, de la prosperidad, sí, de que todo es fácil conseguirlo. Yo digo muchas veces en la iglesia, al evangelio de la abracadabra, que las cosas se salgan como fácilmente, pero no es el hecho, pastor, no es la fórmula, ni es la forma que Dios ha establecido en su palabra. Uno tiene, como usted dice, uno tiene que acercarse al monte de Dios, tiene que acercarse a Dios. Entonces una persona no se acerque a Dios, no va a ver la zarza arder, no va a recibir ese llamamiento de parte de Dios. Debe de acercarse al monte de Dios, debe de acercarse al Horeb de su vida para que vean la llama ardiendo. Entonces reciba el llamamiento genuino de parte de Dios y salga de ese letargo en que vive cómodamente en las bancas o sillas de sus iglesias, pastor. Mire, pastor, muchas personas hoy en las iglesias aún que quizás de vez en cuando van a la iglesia y dicen, pero Dios, ¿por qué no me llama? ¿Por qué Dios no me usa? Pero es que hay que acercarse, y de eso estamos hablando, mi querido hermano. Acérquese a Dios. Mire que Moisés se acercó al monte de Dios. Si quizás se hubiera acercado a otro monte, al monte de la desesperación, al monte del orgullo, al monte de la vanidad, de la prosperidad, pero no, él se acercó al monte de Dios. Y cuando usted se acerca al monte de Dios,
Usted tiene un encuentro con Dios. ¿Qué sucedió al acercarse al monte de Dios? Dios se le reveló. Es lo lógico que puede pasar. Cuando usted empieza a buscar a Dios y acercarse a Dios, Dios se va a revelar a usted. Hay gente que hoy quiere, pastor, servir al Señor y ser grandes pastores, grandes profetas, grandes evangelistas. Se imaginan en estadios, se imaginan en cosas grandes, pero no se acercan a Dios. No hacen lo mínimo a veces, que es congregarse, ¿verdad, pastor? Buscar al Señor, ir a la oración. No hacen eso mínimo. ¿Cómo esperan que Dios pueda hacer cosas grandes con ellos, pastor? Efectivamente, pastor, no pueden esperar cosas grandes si no se meten con el grande. Sí, señor. Para que uno recibir cosas grandes, tenemos que buscar el grande. Y el grande no es el gran evangelista humanamente hablando. Hablando del poderoso Dios, de aquel que se acerca a él, dice la palabra, que no le echa fuera, que él le recibe. Cuando nos acercamos al monte de Dios, al oré de Dios, nos acercamos a él, vamos a ver la zarza arder. Vamos a ser cobijados con ese fuego, pastor, de Dios, ese fuego que no consume, ese fuego que da vida, esa llama de Dios que nos fortalece, que nos levanta, que nos bendice. Eso fue lo que pasó a Moisés, y Moisés salió de allí con el llamamiento confirmado de parte de Dios. Hay muchos anhelos en mucha gente, muchos deseos en muchos hermanos, muchos propósitos, pero no pasan de ahí, de anhelos, deseos, propósitos. Tienen que dar el paso decisivo. Y el primer paso, pastor, como usted lo ha explicado en esta tarde, es buscar incansable e incesantemente la presencia de Dios en cada una de sus vidas. Pastor capellán, el versículo 6 del capítulo 3 de Éxodo nos dice: y dijo Dios, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Sabe que Moisés empieza, pastor, mirando la visión? Y él sabe que hay una voz allí, pero él todavía no sabía quién era. Cuando Dios se le revela, le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham, de Isaac y Jacob. Y él entiende que es el Dios de sus padres, de su generación. Él cubre su rostro, ¿por qué? Porque no tenía cercanía, no tenía comunión con él. Él le dio miedo inmediatamente. Y hay mucha gente hoy día que no tienen relación con Dios, no tienen cercanía con Dios. Cuando Dios quiere tratar con las vidas, a veces lo que hacemos, y muchas personas lo que dicen: no, yo soy pecador, yo he hecho tantas cosas malas, yo no merezco quizás que Dios se acuerde de mí. Quiero decirle que el Señor, Dios Todopoderoso, Él quiere obrar en usted, Él quiere levantarle, Él lo ha escogido, le ha llamado, ha guardado su vida. Quizás de cuántos accidentes, cuántas cosas Dios le ha guardado, le ha sacado de allí. ¿Y es por qué? Porque Dios quiere un propósito con usted, como lo decía el pastor Manuel, es un propósito claro de Dios. Pero es importante algo, mi querido amigo y hermano, que usted tenga disposición, número uno, para acercarse a Dios. Segundo, mantener una relación con Dios. No se avergüence, no, tenga una relación con Dios. ¿Para qué? Cuando tenemos una relación con Dios, en cualquier momento Dios puede hablar a nuestras vidas, pastor Manuel. Es importante, pastor, la palabra que usted ha expresado, cuando hay superficialidad en la vida cristiana, cuando hay simplemente un barniz espiritual de gente que no se mete de verdad con Dios. Moisés tenía esa superficialidad, Moisés tenía esas nociones de Dios, hasta que llegó al monte de Dios, y pudo entender, y pudo verificársele, y pudo aceptar el llamado de Dios para su vida. Muchas personas quieren, muchas personas anhelan, muchos hermanos, y en verdad que la mies es mucha, pastor, y hacen falta obreros para sus mies. En verdad que hacen falta obreros de verdad, hombres y mujeres que se decidan en servirle a Dios con el corazón, sin ningún interés personal, sin ningún interés materialista, simplemente con el deseo de que las almas se salven, de que la gente llegue a los pies de Cristo, de servirles a Dios. Entonces, si usted tiene esos anhelos, esos deseos, esos propósitos, si es el anhelo de su corazón que usted tiene internamente, usted tiene que dejar la superficialidad espiritual y meterse con Dios,
de verdad acercarse, pastor, al monte de Dios, acercarse al monte Oré, acercarse a la presencia de Dios para que Él confirme su llamado y sea en el futuro un hombre que Dios use para gloria y honra de su nombre, pastor. Pastor, en muchas ocasiones nos pasa lo de Moisés. Cuando viene ese confrontamiento con Dios del llamado, porque a veces decimos, ay, yo quiero servir, ay, yo quisiera que Dios hiciera algo conmigo, cuánto me gustaría ir, pero cuando viene el confrontamiento, ya viene de frente, entonces ahí como que nos pasa lo de Moisés y vienen las excusas, pastor. No, Moisés puso 5 excusas, ¿quién soy yo? Hablando acerca de su identidad, y empieza a poner una serie de interrogantes y Dios a cada uno de ellos le da su respuesta, porque es que si Dios puso los ojos en usted, mi querido amigo y hermano, en nosotros, en cualquiera que Dios haya llamado, es porque Dios va a ir ahí. Él estará ahí con nosotros, como dice allá, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dice Éxodo 14:14. El asunto es que si Dios ha decidido ir con nosotros, es porque Él lo va a hacer así. No tengamos miedo, no tengamos temor. Siempre habrán obstáculos. Hay gente que dice cuando ya haya arreglado todo, cuando haya terminado, cuando ya se ha pensionado, cuando ya haya pagado mi casa, cuando ya ha hecho todo. Y es que nunca, pastor, quizás estaremos listos totalmente para servir al Señor. El Señor nos lleva y Él va obrando en el proceso, Él nos va llevando hacia adelante, pero Él sigue perfeccionando, porque dice que el que inició la obra la perfeccionará. Y Dios todavía, pastor, y aún con nosotros, Dios todavía sigue trabajando en aquellas cosas que Él necesita perfeccionar y que es necesario irlas arreglando por ese camino, pastor. Sí, muchas personas le ponen mucha traba, como se dice popularmente, sí, al llamado de Dios, al propósito de Dios, como vamos a mirar aquí en la Biblia, cómo Moisés interpuso tantas dificultades por querer de pronto no cumplir con ese llamado, pero que a cada una de ellas Dios le dio la respuesta adecuada, pastor. Creo que vamos a una pausa, pastor. Así es, pastor, vamos a nuestra segunda pausa, pero queremos que no se despegue, queremos que usted entienda este llamamiento, que lo reciba en su corazón y ojalá pueda servir al Señor como Dios espera. No se mueva, ya volvemos aquí en Palabras de Vida. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos.
vida esta programación del Movimiento Misionero Mundial de la Zona 57. Gracias por estar ahí con nosotros, gracias por acompañarnos y seguimos hablando de este gran tema, el llamamiento. Recuerde que Dios le ha hecho un llamamiento a usted, Dios le ha llamado y tiene unos propósitos maravillosos, especiales, así como los tuvo con Moisés. Dios le hizo este llamamiento a Moisés, aunque Moisés tuvo algunos obstáculos, puso algunas excusas, pero aún así en últimas Moisés tiene que aceptar ese llamado de Dios. Moisés en últimas, porque Dios termina diciéndole allí en el verso 12, Dios le dice, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Le está dando Dios la palabra de que lo va a llevar, pero que volverá y agradecerá en ese monte. Y es la bendición de Dios, Pastor Manuel, que Dios, el que nos lleva, Él vuelve y nos trae nuevamente para que le exaltemos y le glorifiquemos. Pastor, y cuando hay un llamado de parte de Dios, un propósito, yo uso la palabra determinado, porque Dios es el que determina. Cuando hay un llamado de parte de Dios y un propósito, por más que la persona posponga, posterguen, digan y pongan miles de excusas como Moisés, que lo último que dijo fue, Señor, yo soy un hombre torpe de lengua. Fue lo último que dijo. Soy torpe de lengua, no sé hablar, como quien dice, voy a zafarme de este problema. Yo llego allí donde Faraón y cuando oiga a este gago, este torpe de lengua hablando, la gente se va a burlar de mí. Pienso yo hablando, parafraseando las palabras que Moisés pensaría. Pero Dios siempre tiene una respuesta lógica, una respuesta contundente. Y le dice, el que hizo la boca no hablará, el que hizo el oído no oirá. Entonces, creo que fue la última excusa que Moisés puso. Puede que usted ponga muchas excusas para no servir al Señor, para no cumplir con el llamado. Mire, yo quiero contarle un testimonio de un hombre que estuvo por aquí en Bucaramanga hace muchos años. Y él tenía un llamado de parte de Dios para España. Y cada año posponía el llamado para España. Dios lo había llamado desde Puerto Rico para España. Y nunca quiso ser obediente al llamado de Dios para España. Porque siempre pensaba en el trabajo. Él era profesor. Y como nunca quiso, entonces, cuando él quiso ya ser obediente, dice el testimonio que Dios le dijo, ya no te necesito, ya he enviado a otros. Y dicen los que lo conocen, que el hombre a raíz de eso se distorsionó mentalmente porque no cumplió con el llamado de Dios. Cuando Dios nos llama, yo lo digo por mi propia experiencia, yo soy consciente que desde que estuve en el vientre de mi madre, pastor, Dios me escogió, Dios me llamó, Dios me preparó desde los finales de los 17 a los 18 años. Estoy batallando con esta palabra, dando la palabra de Dios. Han habido muchos inconvenientes, muchas dificultades, muchas pruebas, muchas ansiedades, muchas privaciones, pero muchas satisfacciones. Han sido más las satisfacciones y las bendiciones que las privaciones que he pasado. Y yo digo, pastor, que si hubiera una vida después de esta, terrenalmente hablando hipotéticamente, yo escogería otra vez este llamado, porque es una bendición, es un honor, es una honra, es una gloria tenerlo Dios a uno por digno de colocarlo en su santo llamado, pastor. Pastor Manuel, qué bueno que usted pudiera contarnos un poco acerca de ese llamado también que Dios le hizo, a qué edad y bueno, cómo fue ese proceso, ese inicio para que usted saliera a servir al Señor, porque pues su nacionalidad es allí de República Dominicana, aunque ya más colombiano que dominicano, pero cuéntenos esos inicios del llamado, porque era un jovencito prácticamente, y cómo Dios llegó a su vida, trató, y cómo fue esa salida para servir al Señor. Es un poco extenso, es un poco larga la historia del llamamiento, reconociendo que mis padres tuvieron 12 hijos, solamente sobrevivimos 4, 3 mujeres, el resto varones, y de los varones solamente sobreviví yo, porque Dios tenía un propósito determinado, y era hacerme el llamado. Yo fui presentado al Señor 2 veces en el vientre de mi madre, y cuando nací en el altar de la iglesia donde nacimos, Iglesia Evangélica Dominicana de Puerto Plata.
Allí fui presentado al Señor siendo un niño. Y desde el momento mismo, porque siempre mi pasión, mi anhelo, mi deseo, pastor, mi pasión siempre fue la iglesia, desde niño, la iglesia de joven, la iglesia ya de viejo, sigo siendo en la iglesia, porque para mí esa es la bendición de Dios, el llamado de Dios. Es muy extenso el llamado para contárselo en tan poquitos minutos que nos restan de programación, pero sé que Dios lo hizo. Dios intervino. Por muchas ocasiones el enemigo quiso matar mi vida con enfermedades, pero Dios intervino milagrosamente porque tenía un propósito conmigo, tenía una finalidad conmigo de colocarme en su llamado divino. Y doy gracias a Dios por eso. Primero porque me salvó la vida. A los 12 años casi me mata una bronconeumonía maligna y Dios me salvó la vida porque Él tenía propósito conmigo. Y dije, Señor, te voy a servir porque es lo más importante que puede pasarle a uno, servirle al Señor en su santo y glorioso camino, pastor. El llamamiento, pastor capellán. Querido amigo, usted que está ahí, usted también es un llamado de Dios. A usted también Dios lo llama con un propósito para que le sirva, para que se vuelva verdaderamente a Él. Queremos que usted entienda hoy que Dios lo escogió aún desde el vientre de su madre. Quizás las dificultades que usted tuvo, la enfermedad que vino, la crisis, el momento casi de muerte, todo eso ha sido proceso, pero Dios lo que ha hecho es guardar su vida, protegerle, porque Él tiene un propósito mayor, porque Él tiene un llamado para usted, porque Él va a hacer algo grande con su vida. Es lo que Él quiere hacer, y todas esas cosas no han pasado por pasar. Toda esa situación ha venido porque Dios quiere que usted entienda que es Él quien lo llama, que usted se dé cuenta que Él quiere hacer cosas grandes con usted. Cuando Dios escoge a personas, ya hablamos de Moisés, podíamos hablar de Abraham, podíamos hablar de José, podíamos hablar de cuántos grandes hombres que tuvieron un llamado de Dios y Dios los utilizó en ese momento clave y cumbre que Dios necesitaba. Porque el asunto no es cuando nosotros queremos, el asunto es cuando empezamos de verdad a buscar a Dios. Dios sabe cuándo es ese tiempo y Dios se acerca a nosotros. Dice la Biblia, no es que nosotros le hayamos escogido, sino que Él nos escogió a nosotros. Usted también tiene ese llamado de Dios. Usted también necesita ponerse al servicio de Dios, al funcionamiento de la obra del Señor. Pero entienda que hay que buscar al Señor, hay que acercarse a Dios, prepararse para que Dios lo pueda usar, Pastor Manuel. Pastor, muy interesante sus aseveraciones bíblicas, pero también quisiéramos escuchar cómo fue esa experiencia, porque yo sé que su Santa Madre que está en el cielo, que partió con el Señor, ella decía que ella oraba incansablemente cuando usted tenía otros propósitos, tenía otras determinaciones, y ella oraba incesantemente porque quería ver a sus hijos en el altar, sirviéndole a Dios. Pastor, ¿cómo fue, así en cortas palabras, esa experiencia para usted hoy estar involucrado en este llamado de Dios, en esta bendita obra del Señor, pastor? Pues, Pastor Manuel, son las cosas de Dios, cosas que a veces uno no tiene planeadas ni se imagina cómo Dios tiene sus asuntos. Yo era uno de aquellos que en mi niñez, pues soy hijo de pastor también, del pastor Salustiano Cañas, y aunque crecí en la iglesia, estuve en la iglesia, pero yo era de aquellos que, como se dice, con bandera en mano decía, yo no quiero ser pastor, yo no quiero pasar por el ministerio, es algo que las no. experiencias, sí, no, la amargura. Exacto, eso era lo que me parecía más duro, pastor. Las experiencias, las dificultades, aquellas situaciones que había visto con mis ojos y que las había vivido yo también, junto a mis padres allí, experiencias complicadas, difíciles, situaciones que se viven en la obra de Dios cuando la obra está iniciando, pero quizás uno de niño, pastor, uno no, como que no entiende ese llamado que Dios está haciendo ahí, y que de pronto en ese momento era el llamado de mis padres y uno va ahí pegadito también, y como que también eso le va
va llegando a uno, pero uno no lo entiende quizás por ser un niño, un adolescente, y debido a esas cosas yo decía, yo no serviría a Dios, yo no quiero servirle, yo lo más que seré en la iglesia será un músico, quizás es lo que voy a hacer. Y me gustaba tocar la guitarra y tocaba la guitarra en la iglesia, y aunque Dios había tocado la puerta de mi corazón, yo siempre decía, yo no voy a servir a Dios. Y me continué en mis estudios, terminé mis estudios de colegio en colegio militar de la ciudad, estudié y quería tomar una decisión de irme a la Fuerza Aérea, era mi gran sueño, mi gran deseo, pero lo que no sabía eran los planes que Dios tenía. Ya quería volar. Exacto. Volar y volar. Ese era mi gran sueño, pero pastor. Dios tenía otro propósito. Ponerme a volar más ¿Cómo alto. fue ese propósito, pastor? Pastor, ¿Cómo se desarrolló en su vida? Porque yo he escuchado así en corta palabra, pero ¿cómo se desarrolló? Usted tenía ese anhelo de ser un aviador de la Fuerza Aérea Colombiana. Sí, señor. Usted tiene ese anhelo, pero ¿cómo fue que Dios desarrolló en su vida ese anhelo? ¿Cómo Dios frustró el anhelo suyo para Dios colocar su anhelo? ¿Cómo Dios frustró su sueño y colocó el sueño de Dios? Bueno, pastor, pues algo que Dios me había dicho incluso antes de ese llamado era que Él nunca frustraba los planes, que Él siempre los mejoraba. Y esa frase Dios me la había dicho, pero en el momento no la entendí. Pero resulta que cuando yo salgo del colegio, mis compañeros se alistan para ir a diferentes carreras. Muchos escogieron su carrera militar, algunos para la Fuerza Aérea, la Armada, el Ejército, la Marina, para la policía, diferentes cada uno, porque allí pues la mayoría tenían esa tendencia. Y yo también quería la Fuerza Aérea. Pero cuando voy a hablar con mi padre y le digo, le hablo, le comento acerca de que quería irme para la Fuerza Aérea, él me pregunta acerca de que si yo ya había orado a Dios. Le dije, claro que sí, yo ya lo hice. Y me dijo, ¿eso es lo que usted quiere hacer el resto de su vida? Le dije, sí. Entonces me firmó la carta, luego hablé con mi madre y le dije también, y ella me dijo, si me quiere tener sufriendo toda la vida, dígame dónde le firmo. Y fueron las palabras de ella, pastor, y eso pues me llegó al corazón, me dolió. Yo dije, pero mi mamá, ¿cómo? Fuerte palabra. Claro, porque me confrontó de una vez y pues mi mamá pues la amé mucho y yo no quería en ese momento como frustrar mi sueño. Y bueno, fui al colegio, hablé allí con la persona encargada y me dijeron, no importa, ya si usted quiere irse es una decisión, desde que su papá lo apoye es una decisión. Pero sabe que esas palabras marcaron tanto mi corazón que yo tomé una decisión que en el momento quizás era dolorosa, pero dije, yo no quiero tener sufriendo a mi madre, y decidí no irme a la Fuerza Aérea, renuncié a mi sueño. Pero pastor, en el momento me sentía frustrado, porque era algo difícil lo que yo estaba viviendo allí, me sentía frustrado allí y llegaba a mi mente esa palabra de Dios, pero yo decía, como que Dios nunca frustra los sueños y yo me siento frustrado. Y pastor, llegó el momento en el cual salían mis compañeros ya para irse, para cada uno para la escuela, y fue el momento más duro, más difícil, pastor, que tuve que enfrentar. Pero cuando llega ese momento me sentí frustrado, me sentí mal y no renuncié a mi sueño, no me fui a la Fuerza Aérea. Fue, y para cortar un poco la historia, fue después de haber renunciado a mi sueño, pasé un tiempo de frustración, no podía ver un avión de combate ni en televisión siquiera, porque yo me imaginaba, yo hubiera podido ser ese piloto y no lo fui, un helicóptero de guerra, nada, no podía de esa manera quizás sentir paz en mi corazón, y esa frustración me duró. Luego terminé mi carrera profesional, estudié mi licenciatura, pero yo siempre sentía esa frustración de aquel sueño que quizás yo tuve toda la vida y que no lo pude hacer realidad. Pero pastor, 5 años después de haber tenido ese momento crítico y de sentirme frustrado, ya habiendo terminado mi carrera, y estaba en una ocasión, me encuentro con un compañero y este compañero me habla de una situación que había pasado con otro compañero, y cuando este compañero falleció estando allí en la Fuerza Aérea, y este compañero él también fue a la Fuerza Aérea, y cuando él me cuenta esto, inmediatamente me pasa un calor por mi cuerpo, y Dios me dijo en ese momento, ese eras tú.
O sea, que yo era el que tenía que haber muerto allí. Dios me dijo, ese eras tú, porque yo nunca frustro los planes, yo siempre los mejoro, me dijo Dios. Y yo que me sentía frustrado, me quedé allí con eso. Yo, pero ¿cómo es posible, Dios, que ese fuera yo, que yo tenía que morir allí en la Fuerza Aérea? Pero Dios habló a mi corazón y me dijo que sí. Yo le dije, bueno, si eso es verdad, Dios, yo necesito que me lo hagas saber. Y Dios me habló luego en una actividad, en un culto especial que había a través de un gran hombre de Dios, y puso las manos sobre mi cabeza y empezó a hablarme acerca de que Dios había librado mi alma de la muerte en ese camino que yo quería tomar y que me llamaba ahora. Es el momento entonces, pastor, donde yo le digo a Dios, Dios, si William Cañas, el piloto, el que quería ejercer eso y que quería servir en eso, falleció en ese avión, o quizás era yo el que tenía que morir allá, pues esta vida no me pertenece. Maravilloso testimonio, pastor, amén, pastor, de cómo Dios se glorifica de una forma especial. Vamos a una pausa, ya regresamos. No se vayan, que ya retornamos. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Y continuamos aquí en Palabras de Vida, esta presentación del Movimiento Misionero Mundial, y hoy con este gran tema que estamos tratando acerca del llamamiento, ese llamamiento que quiere hacer Dios a su vida y a su corazón. Pastor Manuel, ese llamamiento, ya hemos hablado cómo Dios le llama a usted, también ese llamamiento que Dios me hizo a mí también, y cómo hoy día, pastor, nos damos cuenta que vale la pena haber aceptado el llamado de Dios, que quizás hay diferentes profesiones y qué bueno, y Dios los bendiga, y necesitamos también esos profesionales que honren a Dios, pero hay algo honroso en el servir a Dios, en todo lo que Dios nos permite hacer y desarrollar en su obra. Y usted que tiene ese llamado de Dios, valórelo, ámelo, porque es una bendición poder haber aceptado ese llamado de Dios, pastor. Pastor William, usted dice en su testimonio que anhelaba guiar una nave de guerra, una nave, un avión, un helicóptero,
Pero Dios ha hecho algo grande, hermano. Lo ha hecho un piloto. Un piloto para que guíe al pueblo de Dios. Más que un piloto terrenal. Piloto que le sirve a la causa del Señor. Es importante, pastor, cuando uno escucha personas jóvenes que primeramente ponen los designios de Dios en sus corazones, en sus vidas, antes que sus propios designios, en obediencia a su palabra. Dios se encarga de bendecirle grandemente, de ayudarle en todas las áreas de su vida. Es impresionante, pastor, ese testimonio acerca de su llamado. Como son impresionantes todos los llamados, el llamado de Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, de lo que tú tienes, de lo que posees, deja a tus parientes a un lado, deja tu tierra, deja tu nacionalidad, deja tu costumbre, como en el caso mío, deja tu costumbre, deja tu comida típica caribeña, deja todo por el llamado que Dios te ha hecho, por lo que te he puesto, pastor. Pastor, ¿y cómo fue ya finalizando esa parte de su testimonio? ¿Cómo fue ese encuentro realmente con el llamado, después de que usted se da cuenta de que por ahí no era la cosa, que por ahí no era lo que Dios quería, sino por donde usted tenía que coger el camino del llamado de Dios, pastor? Pastor capellán, fue un momento duro, difícil de quizás aceptar, de que mi pensamiento, mi corazón, todo lo que yo quería iba a terminar allí y no iba a ser para bendición ni mía, ni de mis padres, ni de mi familia. Y es entonces cuando llega el momento en que yo le digo: Dios, confírmame. Dios me confirma y Dios me dice que Él tenía un propósito conmigo y Él era el que me había librado de la muerte. Es entonces donde yo le digo: Dios, mi vida está en tus manos. Si yo tenía que morir allí en ese avión, amén. Así que esta vida ya no es mía, no me pertenece, esta vida es tuya, y si en algo te puedo servir, acá está mi vida. Y es entonces, pastor, cuando viene ese encuentro con Dios, donde Dios empieza a hablarme de todo lo que tenía conmigo. Empiezo como Moisés a acercarme a ese monte de Dios, y Dios empieza a traer bendición a mi vida, empieza a usarme, y es cuando viene ese llamado, ya empezar ese servicio al Señor. Hoy ya vamos completando, pastor, ya casi los 15 años de estar pastoreando, de estar llevando adelante la obra del Señor, y contentos, felices, pastor, hoy encantados de desarrollar la obra del Señor, de hacer lo que estamos haciendo, del trabajo que Dios nos ha entregado hoy en día, juntamente con mi esposa, que ha sido una bendición para todo este trabajo, allí en la iglesia, primero en la iglesia de la Trinidad, ahora en la iglesia de la Ronda, donde estamos. Ha sido una gran bendición, y pastor, hoy feliz porque definitivamente me di cuenta que lo mejor que me pudo haber pasado en la vida fue haber aceptado el llamado de Dios, pastor. Es lo mejor, una pastor. bendición. Es lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida, lo que hemos experimentado desde nuestra juventud, servirle al Señor. Creo que el tiempo se nos va, pero antes quiero recordarles que estamos en Lagos 1, en la calle 26, número 1184, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos 8 de la mañana y 5 de la tarde. Te esperamos con tu familia para que reciba un día como hoy la potente palabra de Dios. Pastor, importante esos testimonios acerca del llamado, porque sé que incentivan y motivan a otros de que cuando Dios llama, Él pone en nosotros tantos anhelos e inclusive nos da aún más que lo que pudimos conseguir con lo que nosotros habíamos pensado conseguir, pastor. Así es, pastor, y definitivamente vale la pena servir al Señor. Es una bendición. Así que, pastor, antes de terminar, yo quisiera que usted hiciera una oración por todas las personas que están allí, que quizás también tienen un llamado. Muchos se encuentran confundidos, otros frustrados, quizás, pero no han entendido que Dios tiene un llamado para con ustedes y que Dios va a hacer cosas grandes. Solo acérquense a Dios y Dios se encargará de hacer cosas grandes. Vamos entonces a orar. Si usted tiene un llamado de parte de Dios y se siente de pronto frustrado porque anhelas otra cosa, póngase en la mano del Señor. Padre que estás en los cielos, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, gracias, Señor, por esta tarde y por nuestros amables televidentes, Señor, donde esperamos que tú les bendiga y tú seas el que le dé luz verdes a aquellos, Señor, que se encuentran en la encrucijada de decidir, de escoger
Señor, ¿qué van a hacer con sus vidas? Aquellos que han sido llamados, Señor, intervenga en ellos, glorifica tu nombre en ellos para que sean lo que cumplan, Señor, con el llamado que tú le has acometido. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos la gracia, Señor, hoy, mañana y siempre. Amén. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Estuvieron con ustedes allí desde la producción nuestro hermano Jair Coronado, y en estos micrófonos Manuel Martínez Capellán. Y quien les habla, William Cañas. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos mañana en una misión más de esta programación de Palabras de Vida. A todos, Dios les bendiga. Amén.